Queridos hermanos, buenos días, que Dios los bendiga. Ya pronto viene nuestro Rey y Salvador, nuestro único y eterno Señor de señores. Hoy, hermanos, por última vez doy testimonio de este milagro y aparición de la luz del Sagrado Espíritu Santo en la cruz y en este antiguo cuadro del corazón de Jesús. Y como testimonio quiero leerles unos pasajes bíblicos que el Señor envía para todos aquellos que aman, creen y buscan del Señor, de nuestro único Dios todopoderoso, Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, porque aún muchos no creen en las obras y secretos tuyos. Perdónalos, Señor, porque solo tú sabes qué deseas con esta maravillosa aparición y no somos quien para desconfiar de tus grandezas y milagros sobrenaturales. Ya estamos en tiempos finales y tú sabes, Señor, lo que haces. ¿Con qué fin tú envías este milagro, Padre Santo? Yo sé que es para salvación. Perdona, Señor, a aquellos que aún recibiendo estos mensajes en cada uno de estos videos, no se detienen a escuchar cuál es el mensaje que encierra cada uno de ellos, que es tu palabra, el tesoro más grande del universo. Hoy, Señor, he aquí tu sierva, tú me alimentas cada día y me cubres de bendiciones y salud. Te doy gracias, Padre mío. Padre, te doy gracias por estar junto a mí. Gracias por tu maravillosa luz. Gracias por tu protección. Gracias por persuadirme cuando algo marcha mal. Gracias por tus revelaciones. Gracias por tus sueños, los sueños que me revelas, Padre Santo, para que tu pueblo sepa lo que puede acontecer. Gracias, Señor, por tus advertencias. Gracias por hacerme humilde, humana, comprensible. Gracias por darme las armas, Señor, para guerrear. Gracias por enviar a tus ángeles cuando Satanás me quiera atacar. Gracias, Padre, por elegirme para llevar el Evangelio a tus hijos, a cada persona en pena, a cada tribu, a las ciudades y naciones, Padre Santo. Gracias, Padre, por fortificar mi espíritu. Gracias por tu luz que siempre brilla cuando leo tu palabra. Gracias, Señor, por ser mi mejor amigo, mi hermano, mi hijo, mi padre, mi esposo, mi compañero. Gracias porque me ayudas a perdonar. Gracias porque me disciplinas, Padre Santo. Gracias porque te amo. Hermanos, hoy el Señor me ha llevado a la primera carta de Juan, haciendo énfasis en que escuchemos con atención y meditemos todos los llamados por su Espíritu, porque ya el tiempo se acabó, ya pronto estaremos junto a nuestro Señor, ya pronto se va a la iglesia. Oíd pues aquellos que han sido leales y obedientes, sinceros, amadores de la justicia, vencedores de las batallas, aquellos que viven por el Espíritu y han mantenido puestos sus ojos al cielo y no a las cosas de este mundo. El Señor dice: escuchad, hijos míos, la primera carta de Juan, sois todos mis hijos, exhortados a creer y discernir y permanecer fieles a lo que han experimentado en mi adorado Hijo Jesús, mi único Hijo amado, dice el Señor. Vamos a orar a favor de un hogar feliz. Señor Jesús, tú viviste en una familia feliz. Haz de esta casa y de la casa de mis hermanos una morada de tu presencia, un hogar cálido y dichoso. Venga la tranquilidad a todos sus miembros, la serenidad a nuestros nervios, el control a nuestra lengua, la salud a nuestros cuerpos. Que los hijos, Padre Santo, te pido, que sean y se sientan amados y se alejen de ellos para siempre la ingratitud y el egoísmo. Inunda, Señor, el corazón de los padres de paciencia y comprensión y de una generosidad sin límites. Oh Padre, extiende, Señor Dios, un toldo de amor para cobijar y refrescar, calentar y madurar a todos los hijos de la casa.
Danos el pan de cada día y aleja de nuestra casa el afán de exhibir, brillar y aparentar. Líbranos, Señor, de las vanidades mundanas y de las ambiciones que inquietan y roban la paz. Que la alegría brille en los ojos, la confianza abra todas las puertas, la dicha, Señor, resplandezca como un sol. Sea la paz la reina de cada hogar de mi hermano y la unidad su sólido entramado. Te lo suplicamos a ti, Señor, que fuiste un hijo feliz en el hogar de Nazaret, junto a María y José. Amén. Confórtalo, Señor, en las tribulaciones y que tu luz permanezca. Primera carta de Juan. La primera carta de Juan fue escrita para animar a los creyentes a abrazar la luz de la verdad y el amor de Dios en un tiempo de conflicto de la Iglesia. Las divisiones dentro de ella pueden crear mucha confusión sobre lo que es central y no negociable para la fe cristiana. Para traer claridad, esperanza y gozo, el autor lleva a sus lectores hacia atrás a los sólidos cimientos de la fe concernientes a la misma palabra de vida 1:1, a través de la meditación sobre esta palabra de vida que estaba con el Padre y se reveló en Jesucristo. La carta exhorta a los creyentes a discernir y permanecer fieles a lo que han experimentado en Cristo. Trasfondo histórico. La tradición de la iglesia primitiva atribuye los escritos 1, 2 y 3 Juan al apóstol Juan, hijo de Zebedeo, debido a que existen tantas diferencias como similitudes en temas y estilos de escritura entre las cartas y el Evangelio de Juan. Los estudiosos recientes han debatido si la idea de autoría común sería legítima. Las cartas son en realidad anónimas, aunque el anciano es identificado como la fuente de 2 y 3 Juan. Hay suficientes similitudes entre las cartas y el cuarto evangelio como para respaldar el punto de vista que existe entre numerosos eruditos de que Juan, el discípulo amado, fue la fuente de todas ellas. Del mismo modo, aunque recientemente debatido, muchos creen que las cartas fueron escritas antes de finalizar el primer siglo en Asia Menor, como quien tiene responsabilidad pastoral para la comunidad más extensa. El autor toca problemas que se plantean en una de las más pequeñas congregaciones y advierte a las otras iglesias como consecuencia. Los problemas se centran en las diferencias entre creencias cristianas, espiritualidad y conducta. Ver también la vida con Dios, ensayo para esta sección de la Biblia, el pueblo de Dios en comunidad, página 2037-42. El camino de la cruz. En tiempo de desacuerdo es natural responder de una o dos maneras equivocadas. El camino de la negligencia moral y la gracia barata, como si la verdad no fuera tan importante o discernible, o el camino de la arrogancia y autojustificación, como si uno pudiera orgullosamente afirmar que es dueño de la verdad. La carta corre el velo del desaliento que lo lleva a uno a creer que el desacuerdo solo permite estas dos opciones. Detrás del velo irradia la luz de Dios para revelar un tercer camino, el camino de la cruz. Condena radicar y sin embargo, gracia radicar para todos. Tinieblas costosa, confrontadas por la luz externa, contra exposición a la luz. Los lectores enfrentan la realidad de las tinieblas que acechan dentro de su propio ser.
que pueden ser penetradas y perpejadas únicamente por el Señor, que es luz. Su presencia iluminadora ofrece guía constante, perdón y fortaleza para equipar a los creyentes para vivir en forma diferente al mundo que los rodea. Vemos en esta carta el desafío a tomar seriamente tanto la congoja humana, que debe ser tratada en el andar, y la identidad de los hijos de Dios. También vemos la manera en la cual el mal se extiende si se lo niega, minimiza o se le permite dividir a aquellos a quienes Dios ha limpiado y llamado. Dios es luz. En medio de la confusión y el conflicto, la claridad se hace presente, recordando primeramente y sobre todo quién es Dios. Por lo tanto, esta carta ofrece un rico recordatorio de la naturaleza y carácter del Señor. Dios es luz y no hay tinieblas en él. 1:5. Nada del carácter de Dios es sombrío, falso o siniestro. Él es completamente recto, amante y justo. De hecho, Dios es amor. 4:8. El amor no es un concepto vago, abierto a cualquier definición que uno pueda imaginarse. Más bien, el amor de Dios y la total fidelidad se han revelado de manera manifiesta por el envío del Hijo de Dios, Jesucristo. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. 3:16. El amor se autoentrega. El amor de Cristo lo lleva a la muerte a fin de poder limpiarnos de todo pecado. 1:7. Para que podamos nacer a una nueva vida a través de Él. De esta manera somos llevados al compañerismo con el Señor y unos con otros. Esta es nuestra salvación. Esto es lo que nos transporta de muerte a vida, de tinieblas a luz, del aislamiento a la comunión amorosa y del pecado a la justicia. A través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, hemos llegado a ser los propios hijos de Dios, aquellos que son nacidos de Dios. 3:9. Como sus hijos, nuestra vida reflejará la luz y el amor del carácter del Señor. Aunque los hijos no reflejen el carácter de sus padres en forma completa, muestran evidencias de que son influenciados por ellos en manera que se pueden distinguir. Del mismo modo, los hijos de Dios, en íntima relación con Él, están en el proceso de ser transformados para amar como el Señor ama. Dios sigue siendo la fuente de luz y amor, pero ahora nos permite e invita a morar en esa luz y ese amor. Además, nos reviste de poder para compartir esa radiante virtud con otros, sabiendo que la muerte de Cristo fue un ofrecimiento para el mundo entero. Jesucristo y el camino del amor. La vida y obra de Cristo son fundamentales para llegar a conocer y ser salvados por Dios. La carta señala repetidamente a Jesucristo como el Hijo único del Padre que intercede por nosotros y media por nuestro perdón. Aquellos que confían en Cristo viven en y a través de Él. Confesar a Cristo es confiar en su rol actual como mediador ante el Padre. 2:1. También significa admitir que fallamos y por eso necesitamos limpieza constante del pecado y un compromiso siempre renovado para llegar a ser como Él. Aquellos que rechazan al Hijo no tienen al Padre y por lo tanto se apartan de la luz y la vida. La salvación es una relación dinámica con el Padre a través del Hijo que se manifestará por la manera en que la gente vive y ama. Así como Jesús es el amor de Dios por el mundo hecho tangible, así los creyentes son los que hacen tangible el amor del Señor
a los que nos rodean, como Jesús entregó su vida por otros. Del mismo modo, nosotros, hermanos, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 3:16. Primera de Juan deja claro qué es lo que esto implica. Significará compartir las posesiones de uno con aquellos que están en necesidad y amar a otros en verdad y acción, no meramente de palabra. Ese amor de autoentrega creará unidad más que división entre la comunidad de creyentes. Buscar seguir los mandamientos del Señor y ser iguales a Cristo evocará entre los hijos de Dios persistencia, fidelidad y compromiso unos por otros, caminando en luz. No es que los creyentes ya han llegado a algún tipo de estado estático de perfección. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. 3:2-3. Los creyentes, por lo tanto, son llamados a tener respuestas dinámicas al amor de Dios, como lo transmiten las imágenes de las palabras, morar y caminar. El autor enfatiza que el poder para vivir como hijos nacidos de Dios no proviene de nosotros. Los hijos de Dios han recibido el propio Espíritu del Señor, que nos asegura que Cristo mora en nosotros y que es Él quien nos reviste de poder para obedecer los mandamientos de Dios y nos lleva a la verdad. Se nos ha dado en entendimiento para poder estar en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. 5:20. La carta reafirma a los creyentes que pueden estar completamente confiados en que son los amados hijos de Dios, con los corazones y mentes continuamente moldeados según la vida y mandamientos del Señor. Sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. La vida. 5:15. Sabemos que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 4:4. Y también sabemos que debido a que nuestra vida viene de Dios, somos llamados a reflejar con toda humildad su bondad y amor a todos aquellos que nos rodean. Kerry Darmon. La palabra de vida. 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, hermanos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cristo, nuestro abogado. 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El nuevo mandamiento. Hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El anticristo, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que Él es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús, que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hijos de Dios. 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano no permanece en muerte. El que no ama a su hermano no permanece muerto. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y esto es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. La fe que vence al mundo. 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no crea a Dios no le ha hecho a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado,
pero hay pecado, no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que nosotros sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Queridos hermanos, por favor, escuchen las palabras. Nuestro Padre Celestial ya viene pronto. Preparemos el camino para recibir a nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor. Amén. Que la paz de Dios esté con ustedes.